El hoyo negro de Pemex. Jeffrey Leboeuf y Ruth Cobb son dos norteamericanos con más suerte que cualquier mexicano. Ellos son los únicos socios fundadores de PMI North America Incorporated y PMI Holdings North America Incorporated, dos empresas al servicio de Pemex que comercializan crudo, compras y servicios de la paraestatal mexicana en el extranjero. Tienen la misma buena suerte Pearson Trust y Sargent Sea Nomins Limited, dos corporaciones desconocidas en México, pero que son socias de Pemex en PMI Holdings y PMI Services Europe Limited. Ni los dos norteamericanos ni las dos corporaciones extranjeras tienen que esperar a comprar bonos de 100 pesos según la propuesta de la reforma energética. Desde hace 20 años, y sin que sea información pública, estos extranjeros sirven de fachada para legitimar operaciones internacionales de la petrolera mexicana, y gracias a ello, sus empresas no están sujetas a ser auditadas por las leyes mexicanas. Estos son solo dos ejemplos de los oscuros manejos de la paraestatal en sus operaciones internacionales, maquinaciones que exhiben a Pemex como un inexpugnable hoyo negro, tan negro como el color del crudo que extrae de las entrañas de la tierra. Es tan denso el manejo de sus dineros que aún refinando 2 o 3 veces su contabilidad, es casi imposible separar lo claro de lo turbio. La muestra más cruda e inflamable de esa falta de transparencia es Pemex Internacional. Es una compleja y bien tejida red de 9 compañías, la mayoría constituidas en paraísos fiscales de Europa y el Caribe, con el argumento legal de que se busca proteger de litigios internacionales el patrimonio de la paraestatal. Pero no hay que perforar muy profundo para darse cuenta de que en el fondo, esta intrincada operación internacional para el manejo de los hidrocarburos mexicanos no es sino una plataforma de maquinaciones bajo el agua. Una fachada que esconde la intención de evitar que un buen número de las transacciones internacionales de Pemex estén sujetas a las auditorías que se aplican a los demás bienes nacionales. Reporte Índigo tuvo acceso a investigaciones realizadas durante el sexenio de Vicente Fox, en las que se pone al descubierto por primera vez el complejo entramado legal y fiscal en el que se pierden las contabilidades de las más jugosas operaciones de hidrocarburos en el mundo. Pero a pesar de conocerlo, la administración foxista nada pudo hacer para desaparecer este hoyo negro. Los intereses de las oligarquías de ejecutivos y operadores de Pemex, que fueron fortalecidas con las empresas creadas en paraísos fiscales al final del sexenio de Miguel de la Madrid y sobre todo en la administración de Carlos Salinas de Gortari, ganaron la batalla. Hoy que se debate el futuro del petróleo mexicano, el primer paso que se debe dar es transparentar el manejo de Pemex. Los mexicanos tenemos derecho a saber, por ejemplo, 1. ¿Por qué de las 11 empresas que conforman la red internacional de Pemex, solo 2 están sujetas a la auditoría de los órganos de fiscalización mexicana? Las otras 9 se auditan a sí mismas, sin rendir cuentas. Son como franquicias de Pemex otorgadas a terceros extranjeros. Nadie las vigila. 2. ¿Por qué 2 norteamericanos, Jeffrey Leboeuf y Ruth Cobb, aparecen como los propietarios únicos de las 2 empresas que comercializan bienes y servicios de Pemex en el extranjero? 3. ¿Por qué 2 empresas extranjeras, Pearson Trust y Sargent Sea Nomins Limited, que figuran como socias de Pemex Holdings y Pemex Europa, nunca son mencionadas en las estructuras controladas por Pemex Internacional? 4. ¿Por qué los balances de esas operaciones internacionales no pasan por el Consejo de Administración de Pemex? Con documentos en mano, Reporte Índigo consultó a fiscalistas sobre el esquema de PMI. Su conclusión fue que los mecanismos legales y fiscales aplicados permiten presumir una bien montada red para no transparentar operaciones e incluso para ocultarlas. Advirtieron que este esquema es abiertamente violatorio a la Constitución mexicana, la cual prohíbe que terceros, que no sea el gobierno mexicano a través de Pemex, puedan ejercer soberanía sobre los contratos de venta de hidrocarburos nacionales. Dicha legislación fue impuesta en el sexenio de Adolfo Ruiz Cortines para evitar que continuara la simulación de concesiones a terceros para comerciar el crudo mexicano, práctica que fue muy socorrida hasta el gobierno de Manuel Ávila Camacho. En ese entonces, Pemex vendía el crudo a un puñado de coyotes de energéticos nacionales y extranjeros, quienes con esa patente de distribuidores lo colocaban en el mercado internacional, obteniendo a cambio jugosas comisiones. Vinieron los tiempos de José López Portillo. A finales de su sexenio, apareció el escándalo de la venta de crudo mexicano en el mercado de Rotterdam, Holanda. El nombre de la hermana incómoda, Margarita López Portillo,
apareció detrás de esas operaciones de crudo mexicano en el mercado spot europeo. Hasta que llegó el sexenio de Miguel de la Madrid y el subsecuente de Carlos Salinas de Gortari, apareció la figura legal de PMI, Pemex Internacional. Su objetivo era comercializar el petróleo, colocar fondos en certificados, financiar operaciones como pidiregas y dar servicios desde el extranjero a Pemex. En el periodo de Miguel de la Madrid se crearon PMI Holdings, marzo de 1988, PMI Services, marzo de 1988, Pemex Services Europe Limited, mayo de 1988, PMI Services North America, mayo de 1988, y PMI Holdings, julio de 1988. Cuando gobernó Carlos Salinas, se crearon PMI Comercio Internacional SADCB, mayo de 1989, PMI Holdings North America, julio de 1992, PMI North America SADCB, enero de 1993, Deer Park Refining, febrero de 1993, y PMI Trading Limited, mayo de 1993. De las 11 empresas, solo 2, PMI Comercio Internacional y PMI Norteamérica, son mexicanas. Las 9 restantes fueron creadas fuera de México para evitar que Pemex apareciera como compañía en el exterior y que pudiera ser demandada contractualmente como empresa del Estado mexicano. Y aunque el capital de esas empresas es aportado por Pemex, todas son consideradas no paraestatales. Ese hecho legaloide les permite estar al margen de la legislación que se aplica a todas las empresas que pertenecen al gobierno. Con eso se le da vuelta a todo tipo de controles, incluidos la contabilidad oficial, presupuestos, controles de la Auditoría Superior de la Federación, de la Secretaría de la Función Pública y de Transparencia. Simplemente se auditan ellas mismas. Pero incluso, partiendo del supuesto de que todo lo que hace PMI sea válido, el Consejo de Administración de Pemex tendría que recibir cuentas de esas operaciones, y eso no sucede. Si acaso las decisiones comerciales de PMI pasan por el llamado Comité de Comercio Exterior de Petróleo, pero el hecho que llama la atención es que ese comité no existe jurídicamente. Todo lo anterior solo garantiza una cosa: que las operaciones entre Pemex y las corporaciones creadas en paraísos fiscales estén lejos del escrutinio público. ¿De quién es el negocio?